Momento de iniciar con una emisión más de Impacto Económico a través de la señal de Telesur. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares del día de hoy. En América Latina, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó un acuerdo con la empresa Chevron. En contexto, aprueban en Argentina reformas a la ley de glaciares. Y en nuestro bloque 360, la Unión Europea denunció el impacto del conflicto de Asia Occidental en Europa. De esto y más hablaremos el día de hoy. Momento de iniciar con el detalle de la información. La presidenta encargada de la República de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó la firma de nuevos acuerdos estratégicos con la empresa estadounidense Chevron, destinados a potenciar la producción petrolera nacional. Durante el acto, la Ejecutiva Nacional resaltó la permanencia de la compañía en el país por más de un siglo y aseguró que los ingresos derivados de esta alianza se destinarán directamente al beneficio social de la población. La funcionaria subrayó que estos convenios representan un avance significativo para la industria energética, aunque insistió en la necesidad de levantar las sanciones internacionales que pesan sobre la nación. Según su declaración, el cese de estas medidas es fundamental para garantizar la seguridad jurídica necesaria que permita atraer y consolidar mayores inversiones extranjeras en el sector. Con esta firma, el gobierno busca estabilizar el flujo de recursos y fortalecer la operatividad de las empresas mixtas en el territorio venezolano. Quiero agradecer, Javier, tus palabras. Quiero también agradecer a los equipos de PDVSA, del Ministerio de Hidrocarburos y al equipo de Chevron. Chevron ya tiene más de un siglo en Venezuela y ha demostrado, siempre lo digo, compromiso con el país. Creo que Chevron puede servir de ejemplo de lo que ha sido una empresa productora de hidrocarburos comprometido con Venezuela, que en los peores momentos, en las peores dificultades, no se fueron, se mantuvieron en el país y que hoy dan muestras claras de seguir avanzando. Esta firma de intercambio, como tú has dicho, entre un activo de un campo de gas, de una licencia de un campo de gas, por un campo petrolero, Ayacucho 8, que se va a sumar a la producción de Petropiar, bueno, nos permitirá dar importantes avances en materia de producción. Y que los ingresos derivados de esa producción vayan directamente a beneficio del pueblo de Venezuela y que sea un beneficio compartido, bueno, para los pueblos de los Estados Unidos y de Venezuela. Por otro lado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que retirar las sanciones es vital para ofrecer seguridad jurídica y confianza a los inversionistas extranjeros. Y cuando yo digo esto también, siempre aprovecho para insistir que debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones. Siempre se lo digo a la embajadora, al gobierno, porque también es una manera de brindar seguridad jurídica institucional a los inversionistas que vienen a Venezuela. Que se entienda que no es una inversión pasajera ni momentánea, sino que estamos apostando al futuro y yo agradezco la apuesta por el futuro de Venezuela. El pueblo venezolano lo reconoce y nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras que están trabajando en las empresas mixtas con Chevron también reconocen el compromiso y reconocen la voluntad de trabajo junto a nuestros trabajadores. Por otro lado, en el marco de la conmemoración de los 24 años de los sucesos ocurridos entre el 11 y 13 de abril del 2002, uno de los episodios más impactantes de la historia venezolana a inicios del siglo XXI, que casi rompe por completo la democracia nacional y que intentó derrocar al comandante Chávez, pero para
pues esto en este contexto pues hay que comprender justamente la trascendencia y la importancia histórica de este evento y se deben conocer además los antecedentes, causas, desenlace y huellas en la contemporaneidad venezolana. Acompáñame a ver de qué le estoy hablando. Venezuela, para las últimas 2 décadas del siglo XX, pasó por una turbulenta crisis económica, política y social, que deterioró el bienestar nacional y demostró la ineficiencia y deterioro del bipartidismo existente desde inicios de la década del 60. Pero con la llegada de Hugo Chávez al poder el 2 de febrero de 1999, se escribía un nuevo capítulo en la historia nacional con el inicio de la Revolución Bolivariana y el desarrollo de proyectos que pretendían impulsar cambios profundos para reivindicar a los sectores más vulnerables, algo mal visto por la oligarquía criolla, la cúpula empresarial y sectores disidentes, mismos que protegían los intereses extranjeros. Asimismo, los sucesos del 11 de abril tienen su desencadenante en el 10 de diciembre de 2001, cuando Fedecámaras y la CTV convocó a un paro nacional en rechazo a la promulgación de un paquete de 49 leyes mediante la ley habilitante, incluyendo la Ley de Tierras y la Ley de Hidrocarburos. Y para el 9 de abril de 2002 se daría otro paso con otra convocatoria a paro nacional, promovida por los mismos protagonistas, que dio pie al plan golpista en contra del presidente Chávez. El 11 de abril, sectores extremistas y opositores convocaron a una marcha que se dirigió al Palacio de Miraflores, donde se encontraban adeptos a la revolución, generando enfrentamientos en Puente Llaguno, que dejaron muertos y heridos. Con esto se inició el golpe, secuestrándose al presidente Chávez y autoproclamándose el presidente de facto, el entonces dirigente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, quien intentó desde su llegada destruir el progreso bolivariano. Y luego de horas angustiosas, gracias al pueblo venezolano y a las Fuerzas Armadas leales a la constitucionalidad, el 13 de abril volvió al Palacio de Miraflores para continuar su lucha por reivindicar los derechos de los venezolanos y defender la soberanía de la patria. A más de 2 décadas de ocurrido dicho golpe, se ratificó en el país la perseverancia y fuerza de la Revolución Bolivariana, misma que logró disminuir el desempleo de 15,5% en 1999 a niveles cercanos al 7,8% en 2012 y situar el Producto Interno Bruto nominal de $69.500 millones en 1999 a $376.000 millones en el 2012. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, cambiando de tema, advirtió que el nuevo precio de los combustibles, que por primera vez supera los $3, encarece el costo de vida y golpea directamente a las familias. Según la organización, este ajuste del Ejecutivo eleva los costos de transporte y producción de alimentos, afectando gravemente al sector campesino. Asimismo, la Confederación señaló que las decisiones del gobierno de Daniel Noboa están alineadas con las exigencias del Fondo Monetario Internacional y critican la eliminación de los subsidios sin medidas que mitigan el impacto social. Cabe destacar que desde este domingo las estaciones de servicio venden el galón de gasolinas Extra y Ecopaís a $3,02, mientras que la Super Premium 95 alcanzó los 4,57 y el diésel aumentó a 2,96. Ante este escenario, el movimiento indígena instó al gobierno a revisar el esquema de precios y fortalecer la producción rural para evitar que el encarecimiento de la vida se normalice. Y en Brasil, Petrobras confirmó un nuevo hallazgo de petróleo y gas en el presal de la cuenca de Campos tras perforar un pozo a 2.984 metros de profundidad en el bloque CM477 a 201 kilómetros de Río de Janeiro. Según la compañía, los indicios detectados mediante perfiles eléctricos y muestras de fluido serán analizados en laboratorio para determinar el potencial económico del área y definir los próximos pasos del proyecto. Asimismo, mencionaron que la operación realizada bajo estrictos protocolos de seguridad concluyó sin incidentes ambientales. Asimismo, el bloque es operado por Petrobras con el 70% de participación en asociación con la británica BP, que posee el 30% restante. Este descubrimiento refuerza la relevancia del presal, formación que desde el 2006 se ha consolidado como la principal fuente energética de Brasil, representando ya el 78,3% de su producción total. El anuncio coincide con datos de la Agencia Nacional de Petróleo que sitúan las reservas nacionales en 17.488 millones de barriles en 2025, lo que representa una expansión del 3,84% respecto al año anterior.
Y por otro lado, en Uruguay, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país, en el último trimestre, diciembre-febrero, el 22% de los ocupados estaban sin registro en la Seguridad Social, indicando que el trabajo informal se concreta fuertemente en el norte y zonas fronterizas. Cabe destacar que el departamento de Rivera encabeza el ranking con 46,8% de informalidad, seguido por Artigas y Cerro Largo, ambos con 43,2%. La vulnerabilidad laboral también es alta en Tacuarembó, con un 36,1%, el Soriano con 32,5%, seguido de Río Negro, alcanzando un 32%, superando todos el 30% de los empleados sin seguridad social. Asimismo, el desempleo nacional se ubicó en 7,3%, con unas 139,000 personas. No obstante, al desglosar por departamentos, 33 registran la tasa más alta con un 14,2%, es más del doble del promedio nacional. Por su parte, le siguen Paysandú y Río Negro, ambos por encima del 10%. De esta forma se evidencian dificultades para acceder hoy a empleos de calidad en el país. Y por otro lado, el debate económico en Argentina se tensa entre el discurso oficial de presunta recuperación y una realidad marcada por cierres industriales, despidos y dudas financieras que alarman a los habitantes del país. Acompáñenme a ver detalles. La crisis económica en Argentina se agudiza bajo la gestión del ministro Luis Caputo, cuya dirección ha profundizado la brecha entre el discurso oficial y una realidad de desmantelamiento industrial impulsada desde una agenda neoliberal. Mientras el ministro intenta culpar a la política por falta de reactivación, su modelo económico ha provocado que el sector productivo atraviese una ola de cierres y despidos, como es el caso de la fábrica Topper, que despidió a 150 trabajadores. Asimismo, Lácteos Verónica y la Suipachense, que enfrentan parálisis o cierres, mientras que firmas como Peabody, Moura, Baco y John Fuss han recortado personal, iniciado concursos de acreedores o sustituido su producción local por importaciones. Incluso marcas líderes como Patty, Cocotte y la proveedora de cueros de Nike y Adidas atraviesan procesos preventivos de crisis. El fracaso de la gestión de Caputo se refleja además en indicadores críticos, como una recaudación que cayó al 7,5%, poniendo en duda su superávit fiscal, y una base monetaria que se contrajo en un 8,8%, sin frenar la inflación, que repuntó al 2,9% en febrero, así alimentando una incertidumbre financiera que vuelve inviable el modelo actual bajo su mando. Permítanos hacer una primera pausa el día de hoy. Al regreso en contexto, aprueban en la Argentina la reforma a la ley de glaciares. ¿Qué es esto? Se lo contamos al volver. Le cuento ahora que el Senado de Argentina aprobó la reforma a la ley de glaciares que ha generado una fuerte controversia social, ecológica y política. Y es que el proyecto propone flexibilizar restricciones en zonas pleglaciares y transferir a las provincias la evaluación del impacto ambiental en un contexto marcado por el retroceso acelerado de cuerpos de hielo en las cordilleras de los Andes. Organizaciones ecologistas advierten que estas modificaciones vulneran principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el país. Sectores científicos alertan que los glaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce frente a la crisis climática, mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de habilitar proyectos productivos con legitimidad territorial, es lo que dijo. Movimientos ambientales sostienen que la reforma favorecerá intereses extractivos en ecosistemas frágiles, profundizando tensiones entre el desarrollo económico, la agenda neoliberal y la preservación ambiental.
El gobierno de Javier Milei, de hecho, impulsó una reforma a la ley de glaciares en Argentina. La misma trasladaría a las provincias, como le decía, la potestad de definir qué áreas deben ser protegidas. Presentada bajo el argumento de atraer inversiones, abre la puerta a una mayor expansión de la minería a cielo abierto en zonas cordilleranas, donde se concentran reservas estratégicas de agua dulce. Organizaciones ambientales advierten que fragmentar los criterios de protección debilitaría los presupuestos mínimos establecidos por la norma vigente, declarada constitucional por la Corte Suprema. Señalan que los glaciares abastecen a millones de personas y sostienen actividades productivas esenciales. En un contexto de crisis climática y escasez hídrica creciente, la flexibilización normativa podría profundizar el extractivismo y comprometerá la soberanía sobre bienes comunes fundamentales. Por otro lado, la reciente reforma a la Ley 26.639, impulsada por el Ejecutivo Nacional, reabre un debate estratégico en Argentina, justo cuando los últimos reportes de Naciones Unidas confirman que hemos entrado en una fase de quiebra hídrica global. A continuación, detalles. La evidencia científica ya no solo advierte, sino que documenta el retroceso crítico de los glaciares andinos, un fenómeno que extingue nuestras reservas de agua dulce en un planeta bajo estrés climático extremo. Al haber transferido a las provincias la potestad de definir las áreas protegidas, se ha fracturado la unidad de los presupuestos mínimos ambientales, permitiendo que criterios económicos locales prevalezcan sobre la seguridad hídrica regional. En este escenario de sequías estructurales, la flexibilización normativa para profundizar el extractivismo no es solo un retroceso ecológico, es una hipoteca sobre la soberanía de las cuencas que abastecen a millones de personas. Defender la integridad de los ecosistemas periglaciares hoy, frente a una crisis que ya no admite postergaciones, es la decisión estratégica más urgente para garantizar la viabilidad de nuestro desarrollo futuro. Un relevamiento del Observatorio de Tierras, desarrollado por equipos del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, detectó que al menos 36 distritos superan el límite legal de ventas de suelo rural a capitales extranjeros establecidos por la Ley 26.737 en Argentina. La normativa fija un tope del 15% por departamento, pero el mapa interactivo revela casos donde la extranjerización avanza sobre territorios con recursos estratégicos. La investigación surge en medio de señales oficiales que apuntan a flexibilizar los controles sobre la propiedad de la tierra. Especialistas advierten que la concentración en zonas con agua dulce, minerales y áreas protegidas, o fronterizas mejor dicho, áreas fronterizas, compromete la soberanía territorial. El debate no solo es jurídico, sino geopolítico. ¿Qué modelo de desarrollo se consolida y quién controla los bienes naturales en un contexto de creciente disputa global por recursos escasos? En este bloque 360 le platico que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció el impacto en Europa de la guerra de Asia Occidental. En una rueda de prensa en Bruselas, Bélgica, afirmó que al bloque europeo le ha costado millones de euros para mantener una mínima estabilidad con respecto al suministro de combustibles fósiles, mismo que se ha visto afectado desde el inicio del conflicto y sus efectos en el tránsito por el estrecho de Hormuz. Indicó que las interrupciones del tránsito por dicho estrecho han causado graves daños y, en la actualidad, el objetivo debería ser el restablecer la libertad de navegación por dicha ruta. Instó a los gobiernos miembros de su bloque a coordinar su actuación para que impulsen las compras conjuntas de petróleo y gas, evitando que la competencia dispare todavía más los precios. Insistió que el contexto actual no amerita, por el momento, la activación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad utilizado durante la pandemia de COVID-19 y al inicio de la operación especial rusa en Ucrania, y defiende la apuesta adoptada por el continente de la utilización de energías renovables y nucleares para reducir la dependencia por los combustibles fósiles. El actual cierre del estrecho de Hormuz es muy perjudicial y el restablecimiento de la libertad de navegación es de suma importancia para nosotros. Desde el inicio del conflicto, hace 44 días, nuestra factura por importaciones de combustibles fósiles ha aumentado en más de 22.000 millones de euros, sin que se haya añadido ni una sola molécula de energía. Esto demuestra el enorme impacto que esta crisis tiene en nuestra economía.
Le platico ahora que el gasto en subsidios a la gasolina en Malasia aumenta considerablemente, producto precisamente del conflicto en Asia Occidental. A pesar de que el gobierno mantiene controles de precios para proteger a los consumidores del aumento de los costos energéticos, la situación en el país se vuelve más compleja. Diversos expertos indicaron que, de prolongarse la política de subsidios, esto se convertirá en una carga financiera, a menos que los precios del petróleo regresen a los niveles previos al conflicto en Asia Occidental. Y afirmaron que, incluso con el nivel actual de subsidios al combustible, se prevé que los costos de los alimentos, los insumos para la industria y otros productos aumenten. Esta afirmación se ve respaldada en la situación que persiste desde septiembre del 2025, cuando el gobierno malasio implementó un nuevo sistema en el que los habitantes utilizan su documento de identidad para comprar gasolina a precio subvencionado, mientras que los extranjeros pagan el precio completo, existiendo en esto una diferencia de precios que resulta en el pago de más de la mitad del costo de la gasolina y por parte del Estado para que los malasios llenen sus vehículos. Las autoridades esperan la pronta finalización del conflicto para evitar el recorte de los subsidios al combustible, mismos que sirven de apoyo a la población en esos tiempos difíciles. Le cuento que el precio del petróleo supera los $103 tras el anuncio de Trump de bloquear el estrecho de Hormuz. Los precios mundiales del crudo se han disparado, como le hemos venido aquí reportando, después de que Trump afirmara que la Marina estadounidense impondrá un bloqueo en el estrecho de Hormuz. Pues el crudo Brent de referencia internacional subió más de un 8% y superó los $103 por barril, la primera vez que rebasa los $100 desde el martes, cuando llegó a cotizar brevemente por encima de los $111. La amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se produjo apenas horas después de que maratónicas negociaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, la capital de Pakistán, concluyeran sin avances. Vamos a revisar a mayor detalle cómo se encuentran los precios del petróleo. Iniciamos como todos los días con el West Texas Intermediate, el WTI, que marcó un precio de $104.32 y eso representa un incremento de $7.75. El barril del Brent se ubicó en $101, como le reportábamos, con 98 centavos, un incremento de 6,78. Y finalmente le platicamos que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $105.28, cayendo en este caso $2.28. Así llegamos al momento de decirle gracias por el favor de su compañía. Llegamos al final de esta emisión, pero no sin antes recordarle que impactoeconómico@telesurtv.net es nuestra dirección de correo electrónico. Ahí puede escribirnos, al igual que en @telesurimpactoe y @danieltelesur en X. Siga por favor con la señal de Telesur. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.